Bueno, vamos a quebrar un poco la información, vamos a abrir un poco la información porque estamos en el Ministerio de Educación, estamos en Morandé. Tengo entendido, si no me equivoco, están los estudiantes de las ACES intentando tomarse el Ministerio de Educación. Ahí estamos viendo imágenes precisamente en directo. Juan Pablo Queraltó ya llegó al sitio, ahí vemos cómo opera Carabineros, ahí están los estudiantes tomándose de las rejas. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué fue lo que ocurrió? Julio, hasta el minuto 2 detenidos en las afueras del Ministerio de Educación, estudiantes secundarios justamente se tomaron las dependencias del Ministerio en el marco de la rendición de la prueba de transición. Denuncian el abandono de los estudiantes por parte del gobierno, eso es lo que ustedes comentan. Estamos con Marcos Faure, vocero de la ACES, y también Catalina. Marcos, hasta ahora 2 detenidos, vemos al interior justamente algunos de sus compañeros. Sí, hoy día nos encontramos nuevamente a horas de esta nueva reinición de esta prueba, que tal como hemos repetido incansablemente durante las últimas semanas y los últimos años, es profundamente segregadora y discriminadora. Hemos emplazado directamente a las autoridades de turno, no tan solo ahora, sino que históricamente, que respondan la demanda histórica al movimiento estudiantil del acceso universal y gratuito. Acá sabemos que, bueno, la respuesta de la represión demuestra la nula disposición de este gobierno de efectivamente realizar transformaciones reales en la educación y el modelo, y eso porque están de acuerdo con la educación de mercado y por ende también con la segregación y la discriminación. Acá sabemos que la posibilidad de un acceso universal y gratuito no es imposible, como nos han dicho muchas autoridades, sino que es completamente viable y es un tema de voluntad política, porque hay muchos planteles, muchas instituciones que han abierto formas de ingreso sin necesidad en el fondo de rendir esta prueba. Por otra parte, nuestra propuesta ante la demanda del acceso universal y gratuito es histórica y está sobre la mesa hace mucho tiempo. Es un bachillerato y un propedéutico. ¿Qué es eso? Es un sistema de nivelación en el fondo y preparación para que cualquier estudiante pueda entrar a la carrera que realmente quiera. Lo conversamos la otra vez, incluso también, Marco, ahí vemos cómo se están llevando detenidos justamente algunos estudiantes. Ahí vemos justamente la cámara de Eduardo, está en estos momentos mostrando, ¿no? Los detenidos hasta el minuto, han sido 2. Carabineros ingresó hasta el Ministerio de Educación justamente a desalojar a los estudiantes que se encontraban al interior. Ahí Eduardo está precisamente mostrando las imágenes, cómo se van llevando detenidos. Llegaron aproximadamente, ¿a qué hora, Marcos, acá? Hace aproximadamente más o menos 20 minutos estamos en las dependencias del Ministerio de Educación. Y bueno, esto en verdad es fiel reflejo también de la respuesta del gobierno ante nuestras demandas, que invierte recursos en represión, invierte recursos en movilización de 6.000 carabineros en lugar de responder a la demanda del movimiento estudiantil. Entonces, claro, ¿qué tipo de país queremos? Queremos un país donde se invierte más en represión, más en carabineros, que más encima estos mismos carabineros son los mismos que van a estar dentro de la misma sala, y sabemos que hay muchos compañeros y compañeras secundarias que han vivido violencia policial en carne propia, violencia político-sexual, y que van a tener carabineros ahí dentro de la sala. Entonces esto es un claro proceso de radicalización. Julio, pregúntale a él escucho. si la intención es que 268.000 estudiantes hoy día no den la prueba. ¿Eso es lo que ellos buscan? ¿Cuál es la intención, Marco? ¿Que los 268.000 estudiantes que hoy día tienen que rendir la prueba no la den? ¿Cuál es el propósito? O sea, nuestro propósito es que cualquier estudiante que quiera entrar a la universidad o a la educación superior terciaria pueda hacerlo libremente y pueda estudiar realmente la carrera que quiere, que no dependa en el fondo de las condiciones que no le otorga un Estado, de un Estado que no se preocupa de ellos. Si lo sabemos, Marco, ¿le pero puedes poner ¿ustedes un quieren que retorno, ellos no la den finalmente? No, si nosotros estamos planteando que pueden haber sistemas de ingreso especiales este año. O sea, hay varias universidades que ya lo han hecho, por ejemplo, no sé, la Academia de Humanismo Cristiano, también hemos visto cupos de la Alberto Hurtado. Entonces, sabemos que esto es un tema de disposición más que de infraestructura y también de inversión de parte del gobierno. ¿Qué se puede hacer hoy día, justo el día de la prueba? Esto se debió haber hecho quizás con otra anticipación, pero no hoy día, cuando los estudiantes en un par de horas, en 45 minutos más, van a dar esta prueba. Bueno, es que esto es lo que nos llevan diciendo en verdad mucho tiempo, como ya 14 años en verdad que llevamos llevando esta demanda adelante y hasta ahora no nos han respondido. El año pasado fue muy clara las movilizaciones diciendo no más PSU, acceso universal, y hasta ahora no han respondido. Entonces, evidentemente, esto es un tema de disposición y también sabemos que si así se quisiera, se podrían habilitar formas especiales de ingreso este año. O sea, en vez de haber invertido, por ejemplo, en este proceso de la prueba, sin condiciones sanitarias más encima, porque sabemos de muchas situaciones irregulares dentro del centro de rendición, en los cuales han aumentado artificialmente, por ejemplo, el aforo, en los cuales no existen termómetros. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de educación queremos realmente? ¿Una que segrega, que deja compañeros fuera, o una que incluye a todos? Marco, le vamos a contar a la gente que está en la casa, Julio Monse, que Carabineros, a través
través de distintos parlantes, ¿no? Dice que por favor la gente que está al interior del Ministerio de Educación salgan, piden salir del lugar, precisamente, si no, nuevamente van a ingresar para tomar detenidos a los estudiantes que a eso de las 9, mejor dicho, de la mañana llegaron hasta acá, hasta el Ministerio de Educación. Monse. Así es, sería importante también, bueno, esto está pasando en el Ministerio de Educación, pero tal cual como finalmente Marco nos contestó la pregunta que yo creo que se hacen todos los estudiantes y también sus familias. Esta es una manifestación que se está haciendo y una toma que se está haciendo en el Ministerio, claro. Pero el tema es si como decidieron circunscribirlo, mantenerlo así, o efectivamente van a hacer lo que hicieron el año pasado, que es impedir que algunos alumnos rindieran la PSU del año pasado. ¿Cuál es la intención? Es importante en este momento saberlo, pero Marco no lo contestó efectivamente, no contestó si efectivamente esto es una toma del ministerio o también pretenden boicotear la rendición de la prueba, Juan Pablo. Ahí te está escuchando Marco Monse, mientras acá los estudiantes siguen con esta manifestación. Marco. Estoy con Víctor. Sí, en verdad acá nuestro llamado ha sido claro, ha sido la movilización a la organización de los estudiantes, independiente de más o menos como, o sea, acá en verdad si es que estamos hablando de que alguien impide dar la prueba, o de que alguien impide en verdad el derecho a la educación, es el gobierno, no son los estudiantes, porque de hecho el año pasado fueron los mismos estudiantes secundarios. ¿Víctor? ¿Con quién hablamos? Sí, soy Marcos. ¿Eres Marco o Víctor? Marco. Sí, Marco. Sí, Monse. yo entiendo, es una demanda profunda la que ustedes tienen desde hace harto tiempo, pero yo creo que hoy día hay una contingencia. Es solo que me responda sí o no. Hoy van a haber boicot a la rendición de las pruebas como hubo el año pasado, donde muchas veces se dificultó el ingreso a los recintos de rendición e incluso al interior de las salas. A algunos alumnos o algunos se les tomaba la prueba y se los tiró por la ventana, por ejemplo. Hoy, ¿ustedes están organizados para boicotear la rendición en locales de rendición o no? Es que no sé por qué en verdad nos centramos tanto en aquello si acá no había un llamado a eso en primer lugar. Perfecto. Y en segundo lugar la problemática de fondo es otra. Es acá que a muchos estudiantes no se les permite ingresar a la educación superior. Y si es que el año pasado hubo esas movilizaciones fue justamente por el descontento de miles de estudiantes, no tan solo de la asamblea, no se les permite, sino que un montón de estudiantes autoconvocados de otras organizaciones que se manifestaron para hacer aquello. Marco, pero conversemos porque tienes un discurso súper armado y te vas hablando y ya lo conocemos, lo que tus demandas, que las encontramos legítimas y las encontramos atendibles. Y ya las conocemos, porque la otra vez te entrevistamos cuando se tomaron el DEMRE y nos dijiste lo mismo. Entonces, lo que queremos es tener una conversación para ir armando el diálogo. ¿Por qué hay compañeros tuyos que no pueden entrar a la educación superior? Ándanos contando eso. Ya, perfecto. O sea, esto tiene que ver con un problema de fondo que es la educación de mercado, que es la nula voluntad de este gobierno y también de los gobiernos anteriores de realizar transformaciones reales en la educación, en las cuales vemos que los alumnos de menores recursos tienen menos posibilidad de entrar a la educación terciaria. Y eso hay estadísticas que lo comprueban, que el 70% del puntaje, por ejemplo, de un estudiante está determinado por el lugar donde nace. Entonces, evidentemente... ¿Y cómo se podría solucionar aquello? Marco, ¿cuál es la propuesta para que los alumnos de menos recursos puedan entrar a la educación terciaria, como tú dices? ¿Cuál sería esa propuesta? Bacán por la pregunta. Sí, mira, la propuesta está hace harto tiempo, en verdad, la manejan igual, está sobre la mesa hace mucho tiempo, es la de un híbrido entre un bachillerato y un propedéutico. ¿Y qué es eso? Es un sistema de nivelación, como también de preparación y de exploración de las vocaciones de cada uno de los estudiantes para que efectivamente puedan entrar a la carrera que quieren, incluyendo también técnico profesionales, centro de formación técnica y también a la universidad. Entonces, ¿y cuánto tiempo, que ese es el único requisito que tengan para poder entrar? Marco, mira, antes de entrevistarte y antes de saber de esto, nosotros a las 8:30 conversamos de este tema. De hecho, yo me la jugué con una opinión personal que sentía que tenía que cambiar este proceso de las pruebas y tratar, había pensado en otra cosa, de que los años escolares tuvieran mucho peso y hacer pesar la vocación y dar pruebas en las universidades o pruebas específicas para ir sumando. Tú entregas otra opción. ¿Cuánto tiempo crees que demoraría en un país como Chile transformar lo que tenemos hoy día? Porque lo que el DEMRE hace no es que se le ocurrió al DEMRE. El DEMRE lo que hace, para poner en contexto a la gente también, Marco, que es muy importante que nos está viendo, es hacer lo que la ley le indica que haga. No es que al DEMRE se le ocurrió un día decir, oye, ¿sabéis que van a entrar así? No, esto es una ley de la República. Lo que hay que modificar es la ley, no al DEMRE ni nada.
Y el DEMRE lo que hace es hacer carne, hacer en la práctica lo que la ley dice. Y esta es la prueba que tenemos hoy día, esta prueba nueva que hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que se tomaría hacer algo que dices tú? Porque uno entiende que esto hay que prepararlo, hay que hacer los bachilleratos, los preproyectos. ¿Cuánto crees tú que podría tomar algo así? O sea, es que en verdad nosotros hemos trabajado en levantar propuestas con varios compañeros, con varias compañeras, pero también creemos que eso no es un tema que nos compete directamente a nosotros, en verdad, ver todo el tema técnico. O sea, nosotros hemos levantado la propuesta, la hemos discutido en asamblea. De hecho, esta propuesta surgió el 2011, tras una serie de asambleas con centenares de estudiantes, cada una de ellas. Entonces, claro, no una demanda así que salga de la nada y que, bueno, creemos que quienes se tienen que hacer cargo es justamente el Ministerio, también el DEMRE, las autoridades competentes que no han querido escuchar durante todo este tiempo. Y que en verdad, se quisiera esto sería un tema de voluntad, porque infraestructura en este país hay. El tema es que hacia dónde va. O sea, va hacia, por ejemplo, hoy en día hacia los bolsillos de los privados, con el tema del negocio de los preuniversitarios, por ejemplo. Marco, o también con la universidad, los Marco, centros de formación técnica. Marco, tú tienes que saber algo. ¿Sí? Lo que se proponga en la mesa y se decide, primero tiene que ser ley, y después esa ley tiene que ejercerla el DEMRE, que la ejerza. Este es un proceso, no es que tú te pongas de acuerdo con el ministerio de turno y se cambie el sistema de ingreso a la educación superior. Entonces, porque yo quiero ponerlo en contexto para que la gente entienda, no es una cuestión que se pongan de acuerdo dos partes, no. Algo que tenemos que ponernos de acuerdo como país, como sociedad, todos, ustedes que son una parte, no toda la parte, ¿no es cierto? Los profesores, ¿no es cierto? Y después eso tiene que hacerse ley. Después de que se hace ley, eso tiene que llevarse a cabo por, como es hoy día, por el DEMRE, por ejemplo. Sí. Yo entiendo eso. ¿Lo entiendes? Sí, yo entiendo eso. Ya. Sí, obvio, pero el tema también acá tiene que ver con que no es algo nuevo, que no es algo que vengamos proponiendo hace poco, entonces por eso estamos cansados y que en verdad no podemos seguir esperando que más compañeros, que más de nosotros nos pase de que no podamos seguir entrando en la educación superior y que no es un tema de esfuerzo como nos han planteado muchas veces, que es súper duro en el fondo. O sea, ¿cómo le vas a decir tú, por ejemplo, o también las autoridades, o sea, que tengan la cara de ir a decirle a un cabro que en el fondo se esforzó durante todo el año, que tuvo que levantar la olla de su casa, que tuvo que en el fondo dejar de ir al colegio o no tuvo posibilidad de acceder a clases porque no tenía las condiciones mínimas, que no va a poder entrar a la educación superior? ¿Cómo no se lo dice? O sea, en el fondo, mientras los que estaban ahí bien tranquilos en sus casas, sin salir, con comida, con condiciones para poder estudiar, van a poder entrar sin ningún problema a la educación superior, porque si es que no les da el puntaje, tienen la plata suficiente para poder pagarse una privada, mientras que hay otros cabros y cabras que no lo van a poder hacer. Y no son ejemplos lejanos, hay muchos cabros así en la asamblea. Marco, a ver, yo creo que sin duda tú estás abordando un tema que es cierto y que es súper duro este año, que los estudiantes con mayores recursos tuvieron mejor educación porque tenían justamente los recursos para hacer la educación a distancia que no tuvieron muchos otros estudiantes de nuestro país, no solo de las ciudades, sino que también de sectores rurales. Y eso yo creo que es una realidad indesmentible. También es indesmentible que las propias universidades hoy día están haciendo un esfuerzo grande. Hoy día las universidades de partida, la ponderación de la PTU es el menor porcentaje histórico. Es decir, la PTU hoy día va a ponderarse en un 30%. Ese es el límite mínimo, antes era un 50%. Entonces, de alguna manera, esta prueba de transición universitaria también ha sido más de transición aún por el contexto de la pandemia, donde va a haber menos exigencia a los alumnos respecto a sus resultados de la PTU. Y también se ha ampliado los cupos de admisión especial de las universidades en consideración a todo lo que se ha vivido este año por la pandemia. ¿Tú valoras esas iniciativas o no? O sea, sí, pero son en verdad cambios mínimos y que en verdad estamos hablando que hoy en día, o sea, este año, como tú bien lo decías, no ha sido un año normal. Y ha habido compañeros y compañeras que no han tenido acceso a clases durante todo el año. Entonces, cuando hablamos de diferencias de oportunidades son brutales. O sea, mientras que hubo cabros que pudieron tener al fondo un preuniversitario, que pudieron prepararlo tranquilo en sus casas, sin ningún tipo de complicación, hay otros compañeros y compañeras que o no tenían computador o no tenían acceso a internet, que no tenían tampoco acceso a un preuniversitario, que hay casos, por ejemplo, entre la asamblea, que no tuvieron clase hasta hace un mes y que ahora tienen que rendir la prueba sin ningún tipo de preparación, y que evidentemente es distinto también cuando tienes a toda una familia que es, por ejemplo, población de riesgo, y te arriesgas cada vez que tienes que salir en transporte público a buscar las guías, que fue la única forma de reparación o de como improvisación en verdad que tuvo el gobierno ante la gente que no tenía acceso a la educación en el fondo. Ajá, que acá estamos hablando también de un tema de prioridades, estamos hablando también... Espera, estamos hablando también de un tema de prioridades,
porque, no sé, pues invirtieron mucha plata en represión, invirtieron mucho dinero también en la recuperación de las empresas, en vez, por ejemplo, de la educación. Entonces también tiene que ver con el proyecto de país que estamos buscando. O sea, queremos un país donde haya más carabineros, más represión, donde tengan el fondo de permiso, por ejemplo, para... Deja preguntarle una cosita, Julio. Marco, una cosa. Lo que pasa es que para poner en contexto, esta prueba de transición es justamente para cambiar el sistema de admisión a la educación superior. Viene otro tipo de prueba. ¿Qué conoces tú acerca del nuevo sistema? ¿Qué es lo que aprecias y qué es lo que no te gusta del nuevo sistema que se va a empezar a implementar el próximo año? Sí, o sea, nosotros obvio que manejamos todo aquello, bueno, y también como que yo creo que acá hay una cosa que no se ha hablado mucho, pero que evidentemente cuando lleguemos a la otra prueba va a seguir habiendo selección, segregación, va a haber todavía estudiantes que no van a poder entrar a la educación superior o a la educación terciaria. Y bueno, que también acá hay un tema, se dice que se van a medir habilidades, pero también el tema de las habilidades depende mucho del estrato socioeconómico. O sea, hay cifras del mismo Ciencio que lo demuestra, que hay una diferencia de 50 puntos entre el estrato más bajo y el estrato más alto en tema de comprensión lectora, y también en otras habilidades como lógica en matemáticas, también en la misma prueba de historia, que de hecho durante este año no se le hizo prácticamente ninguna modificación. Entonces, claro, no estamos hablando de que sea una prueba que permita en el fondo que puedan entrar efectivamente los estudiantes que no tienen acceso. O sea, es una problemática de fondo que nosotros creemos que hay que garantizar en el fondo el derecho a la educación a todos, todas y todos los compañeros hoy en día. ¿La nueva prueba te satisface más de que la PTU? ¿Crees que va un poco más hacia el lado que ustedes buscan? Es que en verdad nosotros lo que estamos buscando y hace mucho tiempo, y no solo nosotros, sino con muchas otras organizaciones, el conjunto también de profesores, también de muchos otros estudiantes secundarios y secundarias, es el acceso universal. Y yo creo que ese en verdad es un tema también de justicia por todos y todas las compañeras que no pudieron acceder hace muchos años. Esto es un tema que se arrastra desde la dictadura prácticamente, de cuando se cambió el sistema de admisión, que antes era un poco más justo al menos, y que claro, ahora no lo es. La educación también es paga en mucho sentido cuando uno llega a la universidad, entonces también no es tan solo el tema de poder entrar, sino que también el tema de poder mantenerse, que eso es algo que niegan o que ocultan de cierta manera también las autoridades. O sea, hablan de que con las pruebas se ha podido como abarcar a aún mayor cantidad de población, pero también hay un gran número de personas que no pueden acceder a la educación superior, a la educación terciaria, y que también no se pueden mantener ahí. Entonces eso es algo súper complejo. O sea, este mismo gobierno paró el proceso de la gratuidad gradual, que era como un mínimo, Marco, migajas en el fondo que se habían entregado. Marco, pero tenemos un problema estructural que tiene que ver con la calidad de la educación y cómo todos tienen acceso a buena educación. La cosa no es llegar y entrar a la uno más. Hay mucha gente, déjame terminar de hablar. Aquí no te vamos a cortar. No tienes para qué tirar toda la cosa rápido y nada, tranquilo. No te vamos a cortar, vas a poder decir todo lo que quieras decir. Lo que te quiero decir es que no es llegar y que todos entren a la universidad. Hay que tener buena estructura para que los alumnos lleguen bien preparados, la deserción universitaria. Mira, en un momento en Chile, en el gobierno de Lagos sobre todo, se privilegió el acceso, privilegiando por supuesto a la banca, el mercado, con todos estos créditos. Y muchos jóvenes se endeudaron porque podían pagar hasta con letras, ¿no es cierto? Daban lo mismo, qué nota tenían en el colegio, todo. Y casi la gran mayoría de aquellos tuvieron que desertar de la universidad porque no pudieron cumplir con una carrera universitaria. Quedaron con deudas inmensas, deudas de profesional con trabajos precarios. Esto nos pasó hace poquito atrás, 10 años, 12 años, ¿no es cierto?, donde tú muy bien dices que, ¿no es cierto?, se mercantilizó la educación y todo este crédito acá, este crédito gigante, y los jóvenes quedaron muy endeudados. Entonces, compartimos contigo que hay que mejorar la estructura, que no todo es ingreso, sino que hay que mejorar la calidad de la educación, que la gente que los chilenos más vulnerables puedan tener una educación mejor a la que tienen hoy día. Pero vámonos a lo de hoy, El 25 de agosto tengo aquí una carta que envió Germán Codina al Consejo de Rectores, se la envió a Juan Manuel Solesi, pidiéndole precisamente todo tipo de ingresos especiales, sobre todo para la gente que estaba en desventaja, y él dice, para poder nivelar algo la cancha. Exactamente. Y le pedía a Solesi que hicieran todos los esfuerzos en las universidades para que hubiese ingresos especiales precisamente para los compañeros que tú dices. ¿Crees que eso no se hizo, Marco?
O sea, hasta ahora no lo hemos visto concretamente, hay solo algunas instituciones que lo han hecho. Bueno, yo creo que también comparto profundamente lo que tú dices, que esto es un cambio estructural, y bueno, también por eso planteamos distintas cosas también, pues al mismo tema del bachillerato y el propedéutico, algo que hemos trabajado igual hace varios años y que también garantiza de cierta forma que haya menos, por ejemplo, deserción de las carreras, porque de alguna forma permite que los estudiantes puedan estudiar realmente la carrera que quieren y no en el fondo una que conocen más que nada como por los medios o por lo que le dicen las propias familias. Y bueno, evidentemente que hasta ahora han habido cambios, pero no son suficientes, y ese es el tema, como que todavía hay compañeros y compañeras que no pueden entrar a la educación superior y que, como te lo decía, o sea, como que yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro, que hoy en día el gobierno no está privilegiando el derecho a la educación para todos, todas y todes, sino que lo que está haciendo es vulnerándolo, dejando todavía estudiantes fuera, y que eso es lo complejo, o sea, como que no sirve de nada, yo creo, como unos cupos caritativos casi, como lo hacen en algunos casos, así como para emparejar la cancha, así porque en el fondo esto es un tema en verdad de un derecho que no ha sido garantizado, que ha sido vulnerado acá en nuestro país históricamente, y que en verdad también tiene que ver con un tema de justicia social, no tan solo por quienes hoy en día no van a poder entrar a la educación superior, a la educación terciaria, sino que también por todas aquellas que no pudieron en su momento, ya sea por el tema de plata, por el tema de puntaje, por el tema de donde nacieron, por también un montón de otros temas como de salud mental, que es algo súper complejo que ha pasado durante la pandemia, o sea, como la cantidad de familiares que se le han muerto a compañeros y compañeras, la cantidad de contagios, también el nivel de estrés que hay ante las clases online, que también, no sé, supongamos ante el tema de la falta de alimentos, que ha sido algo súper terrible en este año. Marco, a ver, para ir como concretando, ¿ustedes están a favor de algún tipo de calificación para entrar a la educación superior? ¿Algún tipo de calificación para entrar a la educación superior? ¿Estás de acuerdo o no debe haber calificación? O sea, es que depende, porque si esa calificación, por ejemplo, deja afuera a compañeros y compañeras, no estamos de acuerdo, porque en el fondo está vulnerando el derecho a la educación de ellos y ellas. Y que en verdad eso es lo que buscamos, es que sea un sistema donde efectivamente todos puedan tener acceso a ella, que se entienda que es un proceso continuo, que es un proceso y que también es un área o un pilar fundamental de esta sociedad, y que en el fondo nos permite proyectarnos hacia dónde queremos ir, o sea, hacia qué tipo de sociedad queremos proyectarnos hoy en día, hacia una donde haya más acceso a la educación, a la información, hacia el desarrollo en el fondo integral de las personas, como también de, por ejemplo, la sociedad en su conjunto, o sea, proyectar, por ejemplo, proyectos de desarrollo regionales desde los mismos centros de educación superior, que es algo que hoy en día sucede muy poco, porque también el Estado prefiere invertir en otras áreas. Pero en ese sentido, lo que ustedes plantean de universalidad, también me imagino que ustedes consideran hoy día que los jóvenes no solo deben ser profesionales universitarios, porque de repente, es decir, hay a veces mucho más psicólogos, y que el área técnica es un área que en nuestro país está bien pagada, quizás está socialmente más mal mirada, pero que hay que fortalecer, porque finalmente ahí hay un área de trabajo súper importante. Entonces, cuando se habla de acceso universal, no necesariamente tiene que ser acceso a la universidad, sino que acceso a la posibilidad de educación superior de distinta índole para los estudiantes. Claro. Sí, o sea, evidente, nosotros estamos súper de acuerdo con aquello. De hecho, lo que planteamos es el bachillerato y propedéutico, pero que en el fondo sirva como un sistema articulado de educación terciaria donde se encuentren los institutos profesionales, los centros de formación técnica y también la universidad, para que efectivamente los estudiantes puedan decidir cuál es la carrera que quieren estudiar y puedan en el fondo tener este bachillerato en donde puedan en el fondo realmente tener como algún tipo de exploración vocacional para entrar en la carrera que de verdad quieren. Y no en el fondo la que le alcanzó el puntaje, porque sabemos que también hay muchas carreras como por ejemplo pedagogía donde entran como porque le alcanzó el puntaje nada más. Marco, entonces, ¿qué tipo de profesionales también queremos tener para el día de mañana? Marco, un 55% entra a OAIP o a centros de formación técnica. Y bueno, es necesario quizás ahí también trabajar para que haya ayuda también, porque a veces son carísimos y son de difícil acceso. Lamentablemente en un bachillerato no se alcanza a nivelar a un alumno que trae mala base. Por eso es tan importante que fortalecer la educación pública y fortalecer la educación, ¿no es cierto?, en los liceos, en los colegios, en los colegios rurales, en los liceos rurales. Es muy importante ese punto.
es clave hoy día para poder tener igualdad de oportunidades. Marco, no te vayas, pero lamentablemente a nuestro camarógrafo de Chilevisión, acá mismo en esta situación, detuvieron a nuestro equipo de Chilevisión con una violencia inusitada, Carabineros. No entendemos por qué, porque también golpearon a nuestro camarógrafo. Estamos cubriendo, la prensa tiene que informar y ocurrió esta situación. Vamos a mostrar las imágenes sin editar. Viendo parte entonces de esta manifestación. Es un material en bruto que, como le decíamos, nuestro equipo sufrió agresiones, especialmente el camarógrafo. Ya vamos a estar con esa imagen. Es un grupo pequeño de estudiantes entonces de la ACES que se ha tomado el Mineduc y hasta el momento, infiriendo de las palabras de su vocero Marco, esto finalmente se circunscribiría a esta toma y que no necesariamente esto se va a extender a los locales de rendición. Es de esperar que eso así ocurra, que este año ha sido difícil, que yo creo que han quedado en evidencia más que nunca las inequidades en la educación y las inequidades sociales y económicas en nuestro país. Y es por eso que de cara al futuro, por cierto que hay que pensar en sistemas más convocantes de acceso a la educación superior, pero también hay una situación de estrés. 268.000 estudiantes inscritos para rendir la PSU, que tienen justamente a la PTU, que tienen derecho a rendirla lo más tranquilo posible, porque el contexto de pandemia sin duda también los ha venido a estresar sobremanera y a ponerle un ingrediente más a un momento que, por cierto, es difícil en la biografía de cada una de las personas que tienen que dar esta rendición. Un grupo entonces de la ACES, y ahí llega Carabineros cuando estos estudiantes están ahí atados encadenados para ser más exacto a las puertas del Ministerio de Educación. Bueno, ahí los desencadenan para tomar los detenidos. Ahí está. Vamos a dejar correr la imagen en bruto.
Avanza, por favor. A los manifestantes se les solicita retirarse del lugar. Esta manifestación no está autorizada. De lo contrario, carabineros harán uso de sus medios. Bueno, ahí está la situación. El camarógrafo de Chilevisión estaba precisamente grabando cuando se llevaban a esta persona detenida, grabando neutralmente, ¿no? Con una cámara guardando espacio, todo, pero después fue detenido. Ahí se ve en los últimos segundos cuando Carabineros, ¿no es cierto?, lleva detenido a nuestro camarógrafo. Para entregarnos pormenores está Marianela Estrada, quien estaba reporteando con él. Marianela, cuéntanos qué pasó, ¿cómo estás? Julio, bueno, acá está Marianela. Marianela, ¿cómo fue la situación en particular? Porque el cámara no andaba con una cámara chiquitita o con una cámara fotográfica, notablemente, y además con su credencial colgando, se notaba que era alguien de prensa. Sí, su credencial colgando, estábamos con el equipo, la mochila que uno ocupa para transmitir en vivo, el live view, cámara grande también, o sea, evidentemente estaba haciendo su trabajo, además yo estaba cerca de él, estábamos precisamente en vivo saliendo para CNN y él estaba grabando cómo se estaban llevando a las personas ya detenidas de esta manifestación que había sido acá fuera del Mineduc. Cuando yo de repente lo vi que lo tiran al suelo y entre varios carabineros, como se puede ver en las imágenes, también tratan de tirarlo hacia adentro del carro. Yo estaba en una orilla mirando y cuando veo eso obviamente me acerco para poder ayudarlo porque él estaba grabando solamente, no estaba haciendo nada más. Lo que hacemos en cada manifestación, cuando una persona está haciendo su trabajo, graba lo que está sucediendo en el momento. O sea, nada extraordinario que no se haya hecho antes y no sé, por lo menos a mí nunca me había pasado trabajando que se agrediera de esta forma a una persona que está trabajando y que está visiblemente trabajando, no tampoco entorpeciendo ningún proceso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que ahí también se logra ver como cuando con los equipos y todo la transmisión y la señal se va a negro, porque obviamente le cortaron la transmisión y lo tiraron adentro del carro con todos sus equipos y ahora yo igual estoy preocupada por él porque sí fue todo muy violento. De hecho yo también por tratar de ayudarlo y tratar de darle alguna explicación a Carabineros también recibí algunos empujones, algunos tirones. De hecho me estaba revisando las piernas, tengo algunos rasmillones. Pero me preocupa también cómo está él. Eso te iba a preguntar, porque también nuestro camarógrafo Eduardo, que está con nosotros, también recibió algún tipo de empujones, un par de golpes a raíz de Carabineros a la hora de estar realizando la grabación. ¿Te has podido comunicar, Marianela, con el cámara? ¿Él está con su celular? ¿Está con la cámara también, con los equipos también del canal? Él está con los equipos, está con el equipo de transmisión en vivo y está con la cámara adentro. Yo me quedé afuera con el resto de las cosas. Sé que el canal ya se está poniendo en contacto con las personas correspondientes para ver qué podemos hacer porque además aquí se transgrede el derecho a informar, que para mí eso es lo más grave que sucede en esta oportunidad. En ese sentido, sé que tú trataste de conversar con Carabineros. Dame un segundo, Julito y Monse, porque trataron de conversar, tú trataste de conversar con Carabineros. ¿Cuál es la razón o cuál es la justificación que ellos dan por llevarse detenido al camarógrafo? Ninguna. Yo cuando se lo estaban llevando, no sé si se escucha en el video, creo que sí, trato de decirles, ese es mi camarógrafo, suéltenlo, no se lo lleven, pero me decían, tranquila señorita, no me decían nada más ni ninguna explicación de por qué se lo estaban llevando y tampoco hemos tenido una explicación hasta ahora de por qué se lo llevaron detenido si él estaba grabando como se graba en cualquier otra situación que hay que informar. De hecho, estábamos al aire. Juan Pablo, sí, Julio, despéjanos algo. Pregúntale a Marianela o tú también si tienes antecedentes. ¿Pasó algo que no vimos? ¿Ocurrió alguna situación? Porque lo que vemos es una detención de los estudiantes que están encadenados de manera bastante fuerte, pero tampoco una situación caótica ni
ni que algo se salga de las manos. Hay siempre 4 o 5 efectivos para un estudiante, lo van tomando. Entonces, claro, esto se ve siempre violento y se ve siempre mal, pero bueno, están ejerciendo el derecho que tiene Carabineros de llevarse detenido a alguien que está encadenado a un edificio público, digamos. No pasa a ser algo tan extraño o tan diferente de otras ocasiones. Entonces uno piensa que a lo mejor para que se llevaran detenido al camarógrafo ocurrió algo que no vimos, Marianela. Pasó algo, algún golpe, alguien agredió a Carabineros, pasó algo, hubo un grito de algo, una amenaza de algo que no hayamos visto. Solamente lo que yo alcancé a ver fue que, claro, cuando todos los camarógrafos que estaban ahí haciendo su trabajo, grabando las imágenes, cuando empezaron a llevarse a los jóvenes detenidos, sí, por ejemplo, Carabineros trató como de impedir la imagen, que a veces eso también ocurre. Algunas personas tratan de ponerse por delante de la cámara para tapar un poco la imagen y lo que está sucediendo, y obviamente cuando eso pasa, el camarógrafo, su instinto es correrse para seguir grabando lo que está sucediendo. Y solamente fue eso lo que pasó. Claro, pero en ningún momento hubo un acto de violencia por parte del equipo de prensa hacia Carabineros para realmente que se generara esta detención. O sea, no, en ese sentido no tiene coherencia. De hecho, tú lo ves, Juan Pablo, tu camarógrafo está con las 2 manos ocupadas en este momento. O sea, mucha acción no puede ocurrir, no puede hacer mucho. O sea, además Alex estaba con una cámara un poco más grande de la que ustedes tienen ahora. Obviamente él necesita sus 2 manos para agarrar la cámara, o sea, no hay posibilidad alguna de que él pueda haber hecho algo. Además, ustedes saben, los camarógrafos están concentrados en hacer su trabajo, o sea, puede estar ocurriendo el caos que ustedes vieron ahora y ellos siguen haciendo su trabajo siempre súper concentrados, o sea, no hay como oportunidad de que haya pasado algo más. Ahora Marianela entrega un dato importante, Monse. Sí, Monse, ella entrega un dato súper importante. ¿Ya? Porque hay veces que los propios estudiantes graban los momentos de las manifestaciones con cámaras, Marianela, ayúdame, con cámaras de fotografía, y que pueden pasar colados como que fuesen de prensa. En este caso